Estamos de vuelta aquí en el programa El Defensor del Pueblo y el Pueblo, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, con nuestra invitada especial, la licenciada Ivonne Arias, ecologista y ecóloga, directora del grupo Jaragua y gran aliada del Defensor del Pueblo. Bien, como hemos estado hablando, entre muchas otras cosas relacionadas con el medio ambiente, traemos a colación nuestro calendario del año 2021, que es el calendario temático educativo dedicado al derecho humano al agua. Tiene una muestra de las principales 12 presas del país. El país tiene 36 presas. Nosotros tomamos una muestra de las 12 principales. ¿Para qué sirven? ¿En qué año fueron construidas? ¿Por cuál presidente? Y además de eso, tiene la historia del derecho humano al agua. ¿De dónde viene ese derecho? Y vemos que es un derecho que está íntimamente ligado al derecho a la vida. Es decir, es un desprendimiento del derecho a la vida, porque no podemos decir derecho a la vida si no hay agua. Pero no cualquier agua, agua potable. No cualquier ambiente, ambiente sano, porque muchas veces exigimos, pero exigimos a medias. Y en derecho es siempre le he dicho a mis estudiantes, doña Ivonne, que el derecho no es una ciencia exacta, pero sí es una ciencia de términos exactos. Sí. Entonces es muy importante ser muy específicos a la hora de exigir en materia jurídica. Bien. Vamos a abordar un poco sobre Loma Miranda, que está muy íntimamente ligada también al agua, porque hemos dicho, incluso otros invitados han venido aquí, como don Eleuterio Martínez, Luis Carvajal, han hablado un poco sobre el impacto que tiene esa loma o esa formación geológica en el agua, no solamente del Cibao, sino de toda la isla de Santo Domingo. ¿Qué usted tiene que decirnos con respecto a eso, lo que es el problema de la Falcon Bridge, Loma Ortega, la Loma Peguera y demás lomas que dicha empresa ha intervenido en su actividad minera? Sí, bueno, que el oro ni ningún, en caso de que no fuera oro, ni ningún metal puede tener para un ser humano, sobre todo isleño, más importancia que el agua y que su biodiversidad. Porque esta isla, la Española, la mayor riqueza que tiene es la biodiversidad. Y para la gente que no lo sabía, creo que sí, la mayoría de las islitas que nosotros tenemos, que componen el Caribe insular, o sea, el Caribe isleño, que somos todos pequeños estados en desarrollo, acosados por todos los impactos del cambio climático. Y yo siempre digo que nosotros estamos en la misma trayectoria del sol y de los huracanes y de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Así es. Entonces, si tú tienes un área como Loma Miranda, que incluso está propuesta hace tiempo para ser parque nacional, que pudo ser otra categoría, pero esa es la que la comunidad dominicana quiere que sea, y destruyes por ambición desmedida de un grupo empresarial particular y deja a la gente sin agua, ¿cuál es el costo que va a haber en la emigración de esa gente, en la pobreza a la que va a ser sometida? Y ni decir todo lo que implicaría para la biodiversidad también, porque sin agua es imposible, no es solo la vida del ser humano, es la vida de todos los seres, de toda la diversidad que permiten que un ecosistema funcione para darnos esos servicios, el agua, el oxígeno, la captura de carbono. ¿Para qué? Para producir ese oxígeno, que sin agua y sin oxígeno nosotros no podemos vivir. Y todas las consecuencias que se puedan derivar de ahí, o sea que, porque las mineras dominicanas son la mayoría altamente contaminadoras también. Bien, precisamente por esa característica, uno de los primeros casos que de oficio el Defensor del Pueblo, con el que el Defensor del Pueblo inició, fue precisamente el caso de las 7 lomas
que ha intervenido la empresa Falcon Bridge Dominicana, que en otro momento se llamaba Strata Nickel, ahora se llama Falcondo nuevamente. Y el defensor del pueblo le exigió desde un principio la reposición de la capa vegetal en todo ese tema del cierre, porque en República Dominicana, y lo hemos dicho antes aquí, hay toda una problemática de cierre de minas. Hay regulación, más o menos, en cuanto a apertura de minas, pero cuando se trata de cerrar la mina, eso es un proceso también, porque muchas veces se deja un hoyo, un cráter un lunar, pasivo ambiental que quieren que la paguemos nosotros. que después lo pague el pueblo dominicano y se llevan todo el mineral, ya sea ferroníquel, el oro, la plata, se llevan lo bueno y al pueblo dominicano le dejan el pasivo. Bien, como usted mencionó, en esas, por eso es que uno ve que esas nubes llegan a esas montañas. Cuando uno ve en la carretera o lo que hemos ido al Pico Duarte, por ejemplo, hemos visto que todas esas nubes llegan a la cima de la montaña, pero no es por amor al arte. Es que esos árboles atraen esas nubes, van sintetizando todo eso y gota a gota, van llenando los arroyos y esos arroyos van llenando los ríos sí, que y nosotros ese vemos subsuelo aquí. riquísimo ahí, que si ese subsuelo se destruye, daña, en el punto que sea, daña los cauces de agua. Así es, por eso el defensor del pueblo ha hecho un trabajo arduo en cuanto a los ríos de República Dominicana. El defensor del pueblo incluso convocó también a la población para que informen esos ríos que han desaparecido desde el año 61, 60, 61 hasta la fecha, porque hay un problema en República Dominicana que no sabemos cuáles son los ríos que han desaparecido. Ríos, arroyos importantes y como una especie de auditoría para medir la degradación del medio ambiente en República Dominicana, el defensor del pueblo también se introdujo en ese tema y le envió toda esa información al Ministerio de Medio Ambiente, al Instituto Cartográfico Militar y a otras instituciones que tienen que ver precisamente con el agua. Y también hay un tema de la ley de agua. Doña Ivonne, el defensor del pueblo se enteró, doña Zoila fue informada porque estaba pendiente de ese tema, todo el equipo de abogados de la institución, de que se había aprobado una ley de noche en el Senado de la República, pasó a la Cámara de Diputados y tan pronto pasó a la Cámara de Diputados, el defensor del pueblo inició una lucha contra esa ley, porque es una ley que ahora le dicen código, tiene algunos trucos legales, porque quien hace la ley hace la trampa, y hay otros párrafos, otros artículos que son muy claros, que pueden privatizar o van a privatizar o corporativizar el agua en República Dominicana. Nosotros no podemos permitir eso. El agua es un bien de todos. Y, doña Ivonne, ¿qué usted tiene que decir con respecto a ese tema de que exista una pretensión en República Dominicana de privatizar el acceso al agua? Eso pasa también con la ley de residuos sólidos, en el tiempo que le dan a las empresas contaminantes, contaminadoras, para tomar acción. Eso pasa con el agua, eso pasa con todo, donde hay empresas que quieren tener siempre la mejor tajada y hay congresistas que entran en esos juegos. Entonces, con una población que no todavía está acostumbrada a hacer una defensa informada, que es por lo que nosotros luchamos, que si la gente va a luchar porque los manglares se conserven, porque ahí es donde se clarifica el agua y se purifica, y porque es un refugio de animales y porque ahí se reproducen especies de las que dependemos para comer. Entonces, si la gente no entiende todo, de dónde viene el agua, por qué es que no se puede dañar la Sierra de Bauruco, por qué hay que conservar Loma Miranda, por qué los haitises no se pueden dañar. Si la gente no entiende eso, la lucha que va a tener para impedir que pase una ley inadecuada se hace más difícil y salimos más necios los que más entendemos o los que más nos duele, como le duele al defensor del pueblo, el que se enajene un derecho que está establecido constitucionalmente. Bien, y ya relacionando el agua con las áreas protegidas nuevamente, porque no podemos concebir
el recurso agua, si no protegemos el sitio, la zona, los alrededores de donde nacen. También el Defensor del Pueblo trabajó en el caso de Valle Nuevo, que se había dicho, recuerden que Valle Nuevo, usted me corregirá, la gran mayoría de los ríos de República Dominicana y los pocos ríos que hay en Haití nacen o indirectamente están relacionados con el área de Valle Nuevo. Y se habló de secuestro de ríos. Por ahí debimos empezar cuando comenzaste con el agua. ¿Qué significa eso de que yo secuestro un río? Yo nunca había escuchado ese Sí, muy término. fácil, secuestrar es muy fácil, porque tú nada más tienes que intervenir en un punto determinado del cauce del río y cogértelo para ti, para tú distribuir tu agua para ti, para tu beneficio personal, para tu empresa, para la familia tuya. Por eso que nosotros decimos que cuando en un área protegida... Es una especie de privatización a la mala del agua. Bueno, eso es robo. Robo, claro. Eso es robo. El secuestro es ilegal, ¿verdad? Entonces, la gente, eso es lo que hace, que entonces no deja que llegue a la mayoría de la gente a la que tiene que llegar. Y tú lo que haces es que conviertes un bien común en un bien tuyo, pero que tú después que le sacas todos los beneficios y daña el sitio, tú no vas a repartir tu riqueza. Y aunque la repartas, ya tiene un daño causado a un servicio que te dio esa área protegida, que es un servicio básico, un servicio que brindan los ecosistemas de manera gratuita, pero es para el beneficio de la colectividad, no tuyo solo. Cuando se produce aguacate en la Sierra de Bauruco, también tú estás ganándote 4 o 5 empresarios para su familia, para él, una cosa que incluso se exporta y que está dañándole la vida a la gente que está más abajo, pero tú no repartes nada de eso, ¿me entiende? Entonces, por eso también en la Constitución, y quizá usted pueda entender mejor eso como abogado, el tema es que los que son derechos colectivos y difusos. Exactamente. Eso es como que eso es de todo el mundo y no es de todos nadie. Y es de nadie al mismo tiempo. Ajá. Así Entonces no debería ser así, pensarse así, pero cuando se deja que una gente con poder enajene el derecho de los... Eso debe ser una cosa penalizada, aunque en Cuba no hacen una cosa así. Dime tú, en Uruguay no se atreven a hacerlo tampoco. Y hay sitios que ya tú sabes, pena de muerte, ¿no? Porque hay régimen de consecuencias. Usted mencionó el aguacate y en varias ocasiones hemos visto a la misma defensora del pueblo referirse en ocasiones al tema del aguacate. ¿Qué es lo que ocurre? Porque la gente ve una mata de aguacate muy bonita, muy verde, muy frondosa, pero desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que ocurre con la mata de aguacate, con el árbol? Sí, yo diría que si todo lo verde fuera productor de agua o captador, vamos a decir, de agua, bueno, pues pintemos todo de verde, porque, ¿verdad? Porque o siembra grama. El tema es que el aguacate es buenísimo. Yo hoy mismo compré 2 aguacates. Y eran de ese tamaño y costaban 40 pesos cada uno, pero yo me arriesgué, porque yo soy vanileja, pero extrañamente yo no soy tacaña. Perdón de los vanilejos, porque estamos ya acusados, ¿verdad? Esto es un chiste. Entonces, tú sembrar aguacate en un sitio, en una finca tuya, está muy bien, pero es que tú tomas el área protegida, que es tuya, que es mía, que es de todos nosotros, y tú privatizas un pedazo de un área protegida y sustituye el bosque húmedo, original, por aguacate, que encima tiene que usar muchísimos insumos agrícolas para poderlo hacer producir y que capta una cantidad enorme de agua y priva a los demás abajo y al río. El río Mulito ha estado seco, ¿me entiendes? Entonces eso es para beneficio de un grupo, pero ahí hay otro problema que ustedes saben y no hemos mencionado aquí. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio, capítulo 17, RD CAFTA. Entonces tú estás vendiendo aguacate y producido de una manera ilegal en contra de un acuerdo que tenemos de libre comercio. Muy bien. Porque tú estás usando un área protegida, no estás pagando nada, te la cogiste un pedazo y... Claro.
y sembraste. Muy bien. También nosotros hemos visto a la misma defensora del pueblo, a un equipo de abogados, el defensor del pueblo, luchar por los humedales y los manglares de República Dominicana. La República Dominicana tiene muchos manglares, parece que es una característica de nuestra media isla, que yo diría que sería una isla, porque tenemos mar al norte, al sur y al este, pero al oeste tenemos otro país, otro estado, al que muchos de nosotros no nos atrevemos a ir por un tema de seguridad, pero también porque tiene una realidad a la que nosotros no queremos llegar y estamos luchando, que es un estado fallido desde el punto de vista, entre otros, ambiental. Es decir, es un desastre ecológico que nosotros buscamos evitar desde el Defensor del Pueblo y nuestros aliados. Yo recuerdo perfectamente que acompañé a la doctora a unos manglares, unos humedales en San Cristóbal, en Engombe, que estaban siendo invadidos, es decir, le estaban tomando terreno con escombros para construir. Una cosa totalmente barbárica. El Defensor del Pueblo logró detener esa situación, involucrar a otras instituciones que nos apoyaron. Y bueno, el pueblo oye humedales y manglares. ¿Qué son los humedales? ¿Qué son los manglares? ¿Y por qué son tan importantes? Porque la gente le dice, no, son pantanos. Pero nada de lo que está hecho en el planeta Tierra está hecho al azar o no tiene una función. Eso tiene una función. Y aquí tenemos a nuestra ecóloga, en este caso ecóloga, para que nos explique manglar, humedales y sus funciones. Sí, los humedales son todos los sitios que nosotros tenemos cuerpos de agua, ¿verdad? Pero toca la casualidad, bueno, las lagunas, los lagos, todo lo que es agua. Okay. Que donde hay agua, en muchos de los sitios también hay manglares. Hay un manglar, ¿no? Y que hay 4 especies de mangles que nosotros tenemos. Y entonces nosotros tenemos ahí que sin manglares, el impacto de las olas del mar y de las inclemencias del cambio climático sería muy difícil, porque son una barrera, son un sitio de reproducción de especies que se reproducen ahí y después van al mar. También son refugios de especies que están en reproducción, son refugios para dormir también. Los manglares clarifican, son purificadoras del agua, pero los manglares también juegan un papel importantísimo para disminuir los impactos del cambio climático, porque ahora se habla del carbono azul. Capturan carbono, como lo captura el mar, como lo capturan las montañas. En el caso de los manglares se ha demostrado que tienen un papel muy importante en la captura de carbono. Entonces, sabemos... pero cuando usted se refiere a carbono, algunos sabemos, bueno, más o menos se refiere a los gases que andan en la atmósfera, pero cuando nos referimos a capturar el carbono, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, porque sabemos que las plantas, para poder hacer la fotosíntesis, las plantas no son como nosotros, las plantas capturan el carbono y entonces con eso lo transforman en oxígeno, ¿ok? Y ese oxígeno que nosotros respiramos viene todo de las plantas. Entonces, cuando nosotros tenemos más gases de efecto invernadero, que tenemos más CO2, por ejemplo, porque el CO2, ellos capturan, si ellos capturan el carbono, ok, nos están ayudando ahí. Entonces, lo que sucede es que al nosotros tener, mientras más bosque tenemos que capturen los gases de efecto invernadero, nosotros entonces tenemos más producción de oxígeno y menos contaminación, porque el sobrante, que no puede ser capturado, va a la atmósfera. Muy bien, eso quiere decir que los manglares no solamente limpian el mar, limpian los ríos, también limpian el aire. Son bonitos, son un refugio de aves, de invertebrados, como los cangrejos, cantidad de cosas. ¿Y cómo es posible,
Nosotros tenemos una campaña ahora Sí, mismo claro, ustedes lo tienen. Sí. nacional para poderle explicar a la gente en un lenguaje llano, sencillo, la importancia, porque en muchos sitios han quitado los manglares para construir hoteles o para hacer otro tipo de construcciones. ¿Y qué pasa? Se le inunda después. Porque la barrera natural es como tú matar los arrecifes. Si tú quitas los arrecifes, el impacto de la ola viene derechito y las playas se dañan y matamos la gallinita de los huevos de oro. Que mucha gente, y lo vemos en lo que somos de provincia, vemos algunas veces, por ejemplo, la provincia de Altagracia, que es una provincia llena de manglares y precisamente llena de hoteles. Y hemos visto cómo el nivel del mar ha crecido. Y la gente dice, bueno, eso es el nivel del mar que está creciendo a nivel mundial. Muchas veces no es eso. Muchas veces es que ahí había un manglar, han puesto una playa artificial, le han echado arena, el turista cree que eso siempre ha estado ahí, pero los que somos de ahí sabemos que no siempre estuvo ahí y eso comienza. El mar comienza a recuperar lo que es suyo. Pues eso hay que explicárselo a la gente. De alguna u otra forma la naturaleza va reclamando su terreno. Igual que los ríos. Tú dañas un sitio y dices, bueno, y hace todas las casas y todo. Y que ese río hace mucho que no pasaba por ahí. Y cuando viene un temporal, se lleva todo. El lago Enriquillo, que no es un río, que es un lago, ¿verdad? Y que es una muestra de cómo fue nuestra isla en nuestro pasado, porque es salino, ¿verdad? Es hipersalino. Y nosotros tenemos que cuando él se retira, la gente entra, cuando vuelve, entonces ahí está el grito y se forma un problema social, económico, pero no hay a quien explicarle que es que la naturaleza toma su lugar. Reclama de alguna u otra lo forma. suyo. Bueno, recordemos también la riada de Jimaní. Yo estaba en bachillerato en el Colegio La Salle y yo recuerdo a la doctora Zoila en aquellos tiempos. Tú eres lasallista, sí, igual claro. que mi hija. Y recuerdo que cuando ocurrió eso, recuerdo las imágenes con otros personajes, Freddy Verasgoico también acompañó a la doctora. Se hizo todo un trabajo para reconstruir casas o de construir casas en otro lado. No en el sitio donde había caído la riada, es decir, todo ese río. Estamos hablando del río Solié. Solié en Haití, que de este lado tiene otro nombre. Sí, pero que todavía no se sabe cuántos muertos hubo, porque en Haití no habían estadísticas, no se sabía. También hubo el caso de la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, sí. Y eso fue una cosa tremenda. Es decir, que proteger el medio ambiente en muchas ocasiones, y lo decimos desde el Defensor del Pueblo, también es un problema hasta de seguridad pública y de seguridad nacional. Bien, nosotros traemos a colación nuestro manual de ética, moral y cívica, que aquí se aborda en este manual de ética, moral, cívica y algo más. Se aborda también el tema ambiental desde el punto de vista de los deberes fundamentales, porque muchas veces se habla de derechos, y todo es derecho, pero la Constitución de la República también establece deberes fundamentales, y uno de esos deberes fundamentales es precisamente ayudar a conservar, entre otras cosas, dice la patria, pero también el medio ambiente, que es lo mismo. Me encanta que tú tomaras el tema, porque pensé que el programa se iba a terminar y no íbamos a poder abordar lo de los deberes y los derechos. Porque de verdad, que no podemos solo culpar a los empresarios, claro. ¿Me entiendes? Sino que la gente que tira la basura en la cañada y en los ríos, y que hace de todo para dañarlo, son la misma gente que llaman para que le vayan a resolver el problema cuando el problema viene. Así es, sí, tenemos este material que fue escrito por un equipo encabezado por la doctora Zoila Martínez Guante directamente, hay muchas ideas. Un servidor también estuvo en esa redacción, Martín González en la parte de diagramación, también otras personas nos ayudaron, por ejemplo Jacqueline Malagón en cuanto, y el doctor Manuel Núñez, en cuanto a la corrección de estilo. Porque cuando usted tira eso para la calle... Ya, no hay cómo recogerlo. No hay cómo recogerlo. Ese es un trabajo muy bueno que está en nuestras redes sociales y también está en las instalaciones del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Bien, quisiéramos que este programa durara 2 horas y 3 horas. O 3 días. O 3 días. Seguiremos hablando de medio ambiente, pero nos ha llegado el tiempo de finalizar.
Muchísimas gracias por su acompañamiento. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestra página de internet defensordelpueblo.gov.do y les deseamos una feliz semana. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.